colegas y a todos los que nos estén escuchando. Es un agrado saludarlos nuevamente esta tarde. Hoy tenemos un invitado que nos va a encantar, creo yo. Se trata de un candidato a presidente de la República. Se trata de don José Antonio Kast. Así que vamos a dejarlo en pantalla. José Antonio, encantadísima de saludarte. Y vamos a presentar también a Liliana Suárez, abogado que también pertenece a nuestro grupo, que te va a hacer algunas preguntas durante la entrevista. Liliana, un gusto de saludarte. Ella es abogado de la Universidad Católica y magíster. Dilo, por favor. No importa, soy magíster en Derecho Empresarial, también de la En Católica. Derecho Empresarial de la Católica, exacto. Así Hola José Antonio, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes en este panel. Bueno, yo los voy a dejar en pantalla los dos y después voy a entrar de nuevo para que así conversen un poquito. ¿Les parece? Así que te dejo, Liliana, te dejo, José Antonio. Encantada. Un gusto. José Antonio, yo quisiera hacerte algunas preguntas que nos han inquietado a las mujeres, pero una de las cosas que quisiera saber es qué te ha motivado para postular a la presidencia de la República. Bueno, yo fui concejal por la comuna de Buin, luego fui diputado por la misma zona de Paine, Buin, Carretango, San Bernardo. Luego intenté ser senador en una primaria que no se realizó en la región de los Lagos y posteriormente y finalmente en mi carrera parlamentaria fui diputado por la Reina y Peñalolén. Y desde que fui concejal y luego diputado, siempre me ha gustado el servicio público, siempre me ha gustado lo público, la política. Yo no soy esas personas que dicen, oh, qué sacrificio estoy haciendo por estar en la política. No, a mí me gusta la política, llegué libremente a la política, es una decisión personal y también familiar que tomamos con mi esposa y en la cual nos han acompañado nuestros hijos. Y cuando tú vas recorriendo Chile, cuando tú vas conociendo las realidades, las urgencias sociales, dices, bueno, ¿cómo yo podría hacer para que las cosas cambien de una manera no más radical, sino más rápida? O que el sentido común se plasme en el día a día. Y desde el Parlamento uno se va dando cuenta de que hay otros caminos donde uno puede incentivar a las personas. Inicialmente yo no tenía pensado ser candidato presidencial, pero luego, frente a la situación de que se iba a repetir nuevamente Sebastián Piñera como candidato presidencial y que era muy probable que ganara, yo dije, bueno, aquí hay un grupo de personas que no nos sentimos 100% representadas por esta opción presidencial y que deberíamos hacer algo distinto. Y ahí, conversando de nuevo familiarmente y con algunos amigos, dijimos, levantemos una opción distinta y veamos si somos capaces de reunir las 35.000 firmas necesarias para una candidatura independiente. Lo logramos y en el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no eran solo unas pocas personas, sino que era un número importante de ciudadanos en Chile que sentían que la política ya no los interpretaba como lo hacía antes, que ya no se decían las cosas por su nombre, que ya no se enfrentaba con la verdad a las distintas situaciones. Y eso lo fui palpando, lo fuimos viendo y terminó en esta candidatura presidencial en la primera ocasión donde obtuve 7,90 y algo de porcentaje de votación. Y hoy día me tiene muy entusiasmado en ver la posibilidad de estar nuevamente en la papeleta presidencial, esta vez no como independiente, sino como militante y actualmente presidente del Partido Republicano. Pero la cosa pública, la política, es algo que me gusta mucho, que hago con mucho agrado y creo que tengo algo también que aportar junto con todas las personas que conformamos este conglomerado político. ¿Y qué costos familiares ha tenido toda esta vocación política tuya y de servicio público? Bueno, habría que preguntarle más a mis hijos, a mi esposa, porque yo puedo contar un cuento en colores que claramente no están en colores, pero como cualquier actividad en la vida, como cualquier trabajo que uno desempeña con mucho entusiasmo, con mucha convicción de lo que está haciendo, bueno, genera la falta de espacio, la falta de tiempo.
yo al menos siempre le dije a mi señora, incluso ella me conoció siendo dirigente estudiantil, incluso cuando no me dediqué a nada de la política, ella ya intuía que el camino mío de proyección y de vocación era la política. Por lo tanto, fue algo que siempre fue bien conversado. No es fácil, porque claramente hay muchas veces que uno no está en el hogar, uno sale a recorrer mucho Chile, más si a uno le gusta esto de convencer a otras personas de que se matriculen, pero siempre hemos tenido una vocación social muy común con Pía, con mi esposa, y le hemos ido transmitiendo a los hijos la importancia de esto. Yo no puedo decir que esto ha sido fácil para ellos, porque, claro, uno no está en los horarios habituales que a veces están los papás en las casas, que es la hora de, no sé, la hora del té o la 11, la comida. Yo estaba en el desayuno y mi vínculo con mis hijos era muy temprano en la mañana, cuando los despertaba, no importaba la hora que llegara, yo siempre los despertaba, los llevaba al colegio y antes de eso tomábamos desayuno, aunque fueran breves momentos, eran 10 minutos, porque uno siempre en la mañana anda más apurado, pero esa era una relación familiar importante y el resguardo del día domingo, casi siempre lo pude resguardar para estar en familia, y ciertos seguros matrimoniales que fueron fundamentales y que los mantenemos hasta el día de hoy, que nosotros bautizamos como el martes de pololeo. Y todos los martes nos encontramos con Pía en el pololeo, que es lo que uno hacía antes de casarse, que era conversar, interesarse por los gustos del otro, en qué es lo que estaba el otro, cuáles son sus preocupaciones, que muchas veces en el matrimonio se olvidan, porque la rutina te va ganando. Por lo tanto, si tú logras resguardar un espacio de tiempo en la semana, distinto al resto, sin salir con amigos, sin que estén los hijos, sino que resguardar un espacio de unas 2, 3 horas para estar, para conversar, para contar las alegrías y las penas, bueno, eso te va generando un diálogo matrimonial de pareja muy importante que se va transmitiendo a los hijos. Por lo tanto, hemos logrado una muy buena relación, yo he logrado una muy buena relación con mis hijos, también gracias al complemento de pareja que hemos tenido. Y cuando no está la Pía, bueno, apoyo yo. Y nos vamos complementando y tenemos una fórmula de encontrarnos que hace un poquitito más llevadero el tema de no estar. La falta de tiempo no se compensa, como dicen siempre, con tiempo de mejor calidad. No, el tiempo es tiempo. Lo que uno trata de hacer es cuando está, optimizarlo un poco más. Y por eso yo creo que ha sido llevadero y para mis hijos, si bien en algún momento algunos de mis hijos dicen que jamás serían políticos, hay una vocación que ellos ven en mí que se trasciende y hasta ahora hemos podido complementarnos muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Yo sé que has logrado formar una linda familia, tienes 9 hijos y eso yo creo que tiene que ver quizás con tu visión de familia y los principios que les has imprimido a tu familia. Bueno, también se da la coincidencia de valores, de principios con Pía. Es muy difícil cuando uno tiene una mirada de la vida, de la sociedad, y el otro tiene otra mirada, de poder complementar y transmitir un mensaje claro a los niños. Si los papás siempre están discutiendo, debatiendo qué es lo que es mejor, qué es lo que es peor, bueno, para los hijos también es compleja la situación, porque tienden a banderizarse con uno, con otro. Nosotros hemos cuidado eso. No ha sido fácil, ¿eh? O sea, yo creo que ningún matrimonio lo tiene fácil. Nosotros podríamos decir, mira, veníamos los dos de familias grandes, habíamos participado en temas sociales, pastorales, por lo tanto, esto iba a ser como se casaron y vivieron felices y comieron perdices, y no es así. Yo creo que todos hemos pasado por momentos donde dice, bueno, ¿y en qué momento tomé esta decisión? Pero lo importante es que tuvimos los espacios para poder confrontar en buena medida en el diálogo nuestras legítimas diferencias y también pedir ayuda cuando era necesario. Si muchas veces las personas se guardan todo y no comparten con las personas que corresponden. Yo no digo que esto uno lo pueda compartir en una reunión de amigos, no, pero con las personas que corresponden, con alguien que uno lo pueda orientar o con alguna persona especialista en temas familiares, para poder decirle, mire, nos está pasando esto. Y no somos capaces nosotros dos de llegar a un punto de encuentro. Y hay veces que un tercero, que entiende de relaciones humanas,
te puede ayudar a destrabar esos puntos. Y yo creo que eso es lo que permitió que nosotros también pudiéramos proyectar eso en nuestros hijos y esperamos proyectarlo también en nuestros nietos. Ya tenemos 2. ¡Ah, qué chochera! Sí, no lo hemos visto mucho por el tema de la pandemia. Tenemos un nieto que nació ahora hace 3 semanas, no lo hemos visto mucho. Y entre medio la Pía se fracturó un pie, entonces se internó con mi hija para poder estar ayudando ahí al tema del cuidado del nieto. Entonces, estoy en falta en 3 martes de pololeo, lo reconozco. Pero como dice la Pía, se pagan con intereses. Así que estamos viendo en qué Encuentro todas minuto las vamos a razones ir las pillas. recuperando esto. Claro, pero ella también me ha fallado en uno, entonces me lo tiene que devolver con intereses también. Si esto es, siempre es de a 2 esto. ¿Ah? Pero cuando se vuelve con interés es más entretenido. Sí, claro, sí. No, pero nosotros en eso siempre hemos tratado de resguardar todo lo posible algún tiempo, aunque cueste, para poder encontrarnos, para poder conversar y volver a ese primer amor, que cuesta tanto a veces. Y yo creo que eso es uno de los secretos también, que uno se tiene que mantener enamorado. ¿Ah? Y la rutina muchas veces mata eso, la falta de diálogo mata eso. Y entre los dos hemos aprendido, porque yo también puedo decir que vengo de una familia de raigambre alemana, que no vive en esto del afecto, de los abrazos, y la Pía por su lado venía de una familia chilena muy afectuosa, muy de abrazos, muy de compartir, de expresarse el cariño físicamente, y yo no. Entonces también ha sido un aprendizaje en ambos sentidos. Yo le he podido transmitir algunas cosas que eran de mi familia y ella me ha transmitido y me ha hecho crecer mucho en todo el tema de la afectividad. Qué linda pareja, qué linda familia que conforman. Ahora te vamos a llevar a otros temas que son los temas propiamente políticos. Como candidato y futuro presidente de Chile, a lo mejor, ¿qué ves tú para el país en el futuro? ¿Cómo sería tu futuro de país? En lo económico y en la estructura del Estado. Bueno, va a depender mucho de lo que tenemos por delante, porque va a haber un Chile si es que gana el apruebo y otro Chile si es que gana el rechazo. Y es así de literal, al menos por varios años. Porque si gana el apruebo, vamos a tener 2 años de incertidumbre total hasta que tengamos claro qué tipo de constitución se le va a presentar a la ciudadanía para que la apruebe o la rechace. Por lo tanto, van a ser 2 años de bastante incertidumbre, porque nos podría cambiar incluso el régimen presidencial por un régimen parlamentario, o nos podría cambiar el régimen de una república como la que conocemos por una república federal como la Argentina. Todo eso está en juego en este apruebo-rechazo, dependiendo de qué tipo de constitución salga después de esta asamblea constituyente, si es que gana el apruebo. Por lo tanto, por eso digo, hay 2 Chiles posibles, que uno para mí es bastante negativo y otro que si que gana el rechazo, se mantendría en parte la estructura de la institucionalidad que conocemos hoy, que es un régimen presidencialista con una separación de los poderes como la conocemos hoy, con un parlamento que tiene algunas facultades un poco más restringidas en todo lo que es el gasto de los fondos públicos, que es lo que a mí me parece correcto, porque los parlamentarios muchas veces caen en el populismo con tal de seguir siendo electos. Y es el presidente o la presidenta la que tienen que definir cuáles son los proyectos que son más urgentes que otros. Si seguimos en este régimen presidencialista y en la separación de los poderes como la conocemos hoy día en Chile, y a mí me tocara presidir, bueno, yo me imagino un país con un Estado más pequeño, austero y eficiente. Yo creo que gran parte de los problemas que han tenido países latinoamericanos es que todos quieren algo del Estado y si pueden ser parte del Estado, lo van a hacer. Y el Estado lo financiamos todos con nuestros impuestos. Por lo tanto, mientras más gente quiera entrar a trabajar al Estado o hacer como que trabaja dentro del Estado, es más difícil generar una mejor calidad de vida a las personas porque este Estado gigante absorbe una cantidad de recursos en los sueldos para las personas que limitan el desarrollo en mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos a este Estado decirle, mire,
hay 50.000 personas que son parientes, apitutados, operadores políticos o personas como los falsos exonerados que están gastando recursos, todos los chilenos, bueno, tendríamos una cantidad de recursos enorme para mejorar otras cosas que son absolutamente necesarias. Mejorar el tema de la dignidad en la atención de salud, mejorar la prestación de servicios de seguridad a las personas, mejorar nuestros niveles de calidad en la educación. Bueno, las demandas sociales, las urgencias sociales que han sido bastante permanentes en el tiempo y no han tenido una mirada desde el Estado de eficiencia. Nosotros cuando tenemos recursos en el Estado son recursos limitados. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo los uso para hacer que más gente llegue a un mejor nivel de vida? Y eso es algo que en Chile hoy día no se vive. Cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre con el bono para la clase media de los 500.000 pesos y vemos que hay 37.000 funcionarios públicos que no podían postular al bono, pero que lo hacen igual y que se les entrega, bueno, tenemos un problema serio en el Estado, que es más grave que los 400.000 ciudadanos independientes, privados, que lo postularon, que también es grave, porque de alguna manera falsearon sus datos. Pero en el caso del funcionario público, para mí es una malversación de fondos públicos, porque sabiendo que no lo podía hacer, lo postula. Y ese es un botón de muestra de cosas que ocurren en el Estado. Podemos ver lo que ocurre en ENAP, podemos ver lo que ocurre en Codelco, podemos ver lo que ocurre en Televisión Nacional y en cuánta repartición pública nos podamos imaginar, donde hay muchas personas que no están cumpliendo una función de utilidad pública, sino que están cumpliendo una función de servirse a ellos mismos con los fondos públicos. José Antonio, con la situación que ha ocurrido últimamente, ¿crees que está en peligro la democracia por la falta de entendimiento que hay hoy día entre la clase política, en que algunos llegan a pensar que tenemos un parlamentarismo de facto por la situación política que hay en estos momentos? A ver, yo creo que nosotros estuvimos muy cerca de un golpe de Estado revolucionario en los días posteriores al 18 de octubre. Yo diría que todo octubre, noviembre, incluso diciembre, hubo un intento muy bien organizado y constante de la izquierda radical de derrocar al presidente Sebastián Piñera. Lo que no ganaron en las urnas lo querían ganar con la violencia en las calles. Y eso fue amainando en la medida que la gente se dio cuenta que entramos en el periodo de pandemia. Pero claramente estuvimos, a mi juicio, muy cerca de un enfrentamiento entre chilenos que finalmente, gracias a Dios, no prosperó, pero no porque los políticos hayan estado a la altura, porque algunos dicen, sí, gracias al acuerdo de paz que se firmó el 15 de noviembre, esto no pasó a mayores. No, porque la paz no llegó nunca. Si nosotros tuvimos vandalismo extremo hasta marzo, de manera reiterada y permanente. Por lo tanto, no fue ese acuerdo lo que nos salvó de esa violencia extrema. Yo creo que finalmente algo tan grave como la pandemia puso paños fríos obligatorios en estos jóvenes absolutamente violentos, anárquicos, que se conjugaron con el narcotráfico, con la delincuencia y con el terrorismo. Pienso que nosotros hoy día estamos en un camino institucional que nos debiera permitir resolver nuestras diferencias democráticamente y espero que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, tanto si gana la apruebo como que si gana el rechazo, de mantener orden público. Pero eso también requiere la colaboración de todos nosotros. Si nosotros seguimos viendo cómo esta izquierda radical denosta, agrede, ataca a las instituciones policiales como Carabineros de Chile o destruye bienes públicos de manera permanente y el gobierno no hace nada, bueno, podemos volver a caer en el mismo riesgo por el cual ya pasamos. José Antonio, en cuanto al plebiscito, ¿cuáles estimas que serían las tareas que tenemos pendientes para fortalecer el rechazo durante este último periodo que nos queda antes de que se realice el plebiscito? Yo creo que tenemos que ocuparnos y no preocuparnos. Hoy día yo veo mucha gente preocupada por el segundo voto. Y si vamos a votar mixta, constituyente, nulo, y me han llegado, no sé, me llegan todos los días unas 10, 20, 30 consultas
y unos 5 o 10 videos con argumentos para una u otra votación de la segunda papeleta. Pero no me llega con la misma intensidad el mensaje preguntándome si voto apruebo o rechazo. Como que la gente descansa psicológicamente preocupándose del segundo voto y no ocupándose del primero. Entonces, ¿qué cosas prácticas haría yo hoy día para ocuparnos del primer voto? Es primero que los que no tengan enfermedades de base o no tengan edad avanzada se inscriban como apoderados de mesa. Y hay distintas plataformas donde uno se puede inscribir como apoderado de mesa en los distintos partidos políticos. En la Casa del Rechazo, nosotros en el Partido Republicano, en la página web www.partidorepublicanodechile.cl, tenemos un link donde uno se puede inscribir como apoderados de mesa. En segundo lugar, comunicarse con las personas más cercanas. Todos tenemos en nuestros celulares mínimo 100 contactos. Bueno, a esos 100 contactos, mandémosles un WhatsApp individual, no comunitario, no en una lista de distribución, no en los WhatsApp comunes donde repiten toda la información 3 o 4 veces. Mandemos WhatsApp individuales a 100 personas y preguntémosle, ¿tú estás por el apruebo o por el rechazo? Si dice que está por el rechazo, bueno, pidámosle a esa persona que le mande otros 100 mensajes a otras 100 personas que él conoce y yo no conozco y que digan lo mismo. Si la persona contesta que está por el apruebo, empecemos a preguntarle y establezcamos un diálogo con él diciéndole, bueno, ¿y qué le cambiarías tú a la Constitución? ¿Qué artículo? Porque lo más probable es que esa persona no se haya leído la Constitución hasta el día de hoy y esté hablando en base a un eslogan, a una consigna, que es muy fácil de repetir, pero difícil de explicar cuando uno va al área chica. Y finalmente, usar bien, desde la razón y no desde la pasión, las redes sociales. Nosotros tenemos hoy día al alcance de nuestra mano una manera de comunicarnos que va más allá de lo que nunca alguien pudo imaginar en política. Antiguamente nosotros teníamos que ir al puerta a puerta, al casa a casa, tocar el timbre, gritar aló, me recibe, le quiero explicar algo. Hoy día lo podemos hacer directamente a través de las redes sociales, en la medida que las utilicemos bien. Por lo tanto, si alguien no tiene Instagram, que abra su Instagram. Si alguien no tiene Twitter, que abra su Twitter. Si alguien no tiene TikTok, que abra su TikTok. Si alguien no tiene Facebook, que abra su Facebook y que utilice todas estas herramientas digitales para promover lo que hoy día, para mí al menos, es una de las decisiones más importantes que vamos a tomar en los últimos 30 años, que es este plebiscito del apruebo, el rechazo, sí que se realiza, porque uno nunca sabe cuáles pueden ser los efectos de la pandemia, que puede escalar rápidamente si es que las autoridades siguen haciendo como que no tenemos ningún problema desde los últimos meses hasta ahora. José Antonio, dime, ¿qué consecuencias crees tú que podrían producirse? Tú ya dijiste algunas de las consecuencias del apruebo, pero en la parte económica, ¿tú crees que habría un retraso en la parte económica si ganara el apruebo? Bueno, uno puede ir hacia atrás en el tiempo y ver qué es lo que pasó entre el 18 de octubre y el 18 de marzo. Lo que pasó es que 500.000 personas perdieron su trabajo, porque la violencia extrema, la destrucción masiva de locales comerciales, pequeños emprendimientos, hizo que muchas personas perdieran su trabajo. Estaba recién escuchando el lanzamiento del libro de Iván Poduje, 7 cabezas, que relata el por qué, según él, se produce esto, y hablaba en la introducción la alcaldesa de La Pintana. Y ella decía que iba habitualmente a comer a un restaurante gaucho que estaba en la Plaza Baquedano y que uno de los garzones que trabajaba ahí ganaba más de 1 millón de pesos entre sueldo y propinas. Bueno, y que desde el 18 de marzo en adelante ya no tiene ningún ingreso y hoy día depende de la parte social del municipio. Bueno, eso es algo que nosotros vimos por aquellos promotores de este cambio constitucional, porque no solamente los promotores son los que ejercieron la violencia, sino todos aquellos políticos o líderes políticos que no censuraron la violencia, que la avalaron con sus dichos incluso, y justificaron a los de la primera línea, incluso llevándolos al Parlamento, en su sede aquí en Santiago. Por lo tanto, esa situación de violencia, que ya produjo 500.000 personas sin trabajo, más el tema de la pandemia, que generó otros 1,5 millones de personas que están suspendidas o sin fuente laboral, nos tiene hoy día una situación social y económica muy difícil de enfrentar, que ha requerido del Estado, del gobierno, incurrir en muchos
gastos y tomar créditos que nos van a hacer pagar una cantidad de intereses muy alta en los próximos años. Y vamos a terminar pagando intereses por cerca de 5.000 millones de dólares por año, cosa inimaginable. Pero adicionalmente a eso, un periodo de 2 años de incertidumbre. Tú que eres abogada, sabrás que si una empresa te pide un informe en derecho, imagínense una minera que viene a Chile o una industria cualquiera que viene a Chile y pide un informe en derecho sobre el concepto de la propiedad en Chile. Bueno, ¿quién se va a atrever a hacer un informe en derecho sobre las concesiones mineras o la propiedad, sabiendo que se van a cambiar eventualmente las reglas del juego? ¿Qué abogado va a poner su firma a una empresa internacional para decirle, mire, no se preocupe, en Chile está todo bien, está todo tranquilo? No, tú le vas a tener que poner, mire, durante 2 años no sabemos qué va a pasar porque tenemos un plebiscito de salida si que gana la prueba para adelante. Por lo tanto, esas inversiones mineras no van a llegar a Chile hasta que no se aclare el panorama. En el tema de las inmobiliarias, bueno, la vivienda social se va a seguir construyendo, pero la segunda vivienda, esa vivienda de renta o esa vivienda de recreación, bueno, si entramos a un estado solidario, como dicen algunos, vamos a terminar en una política pública parecida a la venezolana, donde había un señor que le encantaba decir expropiese, expropiese. Bueno, si entramos a un gobierno solidario, perfectamente el Estado podría decir, usted tiene 2 viviendas y esta persona no tiene vivienda. Y como yo ya no tengo recursos para construir viviendas sociales, bueno, decida con cuál se queda para que la otra se la entreguemos al que no tiene. Es algo parecido a lo que va a pasar con los fondos previsionales, cuando se dice que se quiere buscar la nacionalización. Si cuando se entrega el primer 10%, la gente está feliz, hoy día quieren entregar el segundo 10%, la gente sigue feliz, pero lo que hacen con eso es debilitar el sistema entero. Entonces, cuando vayan por el resto que todavía tiene algo adentro, los que ya salieron y no tienen nada que perder, porque ya sacaron sus fondos. Por lo tanto, se van a sumar a las olas populistas diciéndole, bueno, entonces quedémonos con los fondos previsionales de los otros. Y si se nacionalizan los fondos previsionales, bueno, el mercado en Chile no va a funcionar, porque lo que yo hoy día ahorro, porque no tengo un proyecto inmediato, otro que tiene un proyecto inmediato lo puede recibir como préstamo, paga un interés y eso me devuelve a mí una rentabilidad para mis fondos de ahorro. Entonces, el área minera yo creo que se va a detener de manera importante en las nuevas inversiones. El área inmobiliaria va a sufrir una baja en la construcción importante. El área agrícola, hoy día no hay certeza de qué va a ocurrir con los derechos de agua. Si uno le dice a un parcelero o al dueño de un campo que el agua va a ser separada de la tierra y que ahora va a ser concesionada y que yo se la puedo dar en concesión durante 10, 20, 30 años, bueno, esa tierra pierde valor. Y también la inversión que yo vaya a hacer va a quedar en duda, porque si a mí me dicen que no hay certeza de que voy a tener agua para regar árboles que se demoran 5 años en crecer, yo voy a decir mejor planto alfalfa, que la puedo cortar año a año y puedo recuperar parte de mi inversión. Pero la inversión que da más recursos, la inversión en la fruta, en la vinicultura, en las viñas, no se va a hacer las grandes inversiones. Por lo tanto, el riesgo país aumenta mucho y la incertidumbre es lo que termina matando las economías de los países. Nosotros podemos sobrevivir a algunos actos violentos, a algunos saqueos, a destrozos, pero la economía no resiste a la incertidumbre. Y eso es algo que estamos viendo en Argentina. O sea, nosotros lo que estamos viendo en Argentina es una especie de preludio de lo que podría pasar en Chile. Mucho se dice que no podemos mencionar Venezuela porque está muy lejos y siempre decimos Venezuela. Bueno, ahora no hay que mencionar Venezuela, podemos decir Argentina. En Argentina ustedes pueden ir mirando la cantidad de empresas que se han ido del país porque ya no hay certeza jurídica. Y cuando no hay certeza jurídica, bueno, nadie quiere estar en ese país y saca sus fondos y sus capitales. Hoy día los capitales son móviles, estamos en un mundo globalizado. Yo, si cumplo con todas las normas internas, puedo llevarme todos los recursos que tenga en la medida que sean líquidos. No me puedo llevar las propiedades, pero sí todos mis recursos líquidos me los puedo llevar sin mayor problema si pago todos mis impuestos. José Antonio, y en mérito a lo que tú dices de esta incertidumbre, ¿qué opinas sobre el recrudecimiento de la violencia y las protestas que se han producido estas últimas semanas en el país? Bueno, es previsible, o sea, era previsible que el mes de octubre, más allá de que existiera pandemia o no, iba a ser más violento, porque hay varias fechas emblemáticas. Está el 5 de octubre, que es la fecha en que gana el no en el plebiscito del año 88.
se produce este estallido de violencia el 18 de octubre, por lo tanto era bastante evidente que era un mes complejo, pero esto se ve agravado cuando la autoridad no ejerce su rol. Una autoridad, el presidente de la República en este caso, tiene que garantizarle a todos los chilenos ciertos niveles básicos de seguridad, de certeza. Tiene que respaldar a las fuerzas de orden y seguridad. Y eso no lo hemos visto. Lo que se vivió el sábado en la Araucanía con el asesinato de Pedro Cabrera a manos de terroristas, bueno, es una falta de prestación de servicios del Estado. O sea, el gobierno ha renunciado a combatir el terrorismo en la Araucanía y hay innumerables víctimas. Y por otra parte vemos a este joven, un reivindicador de la lucha social, que es un pequeño delincuente. Porque si uno ve la imagen completa, no solamente cuando el carabinero choca o trata de detenerlo y el joven cae al río, no lo empujan, él cae al río, previo a eso, él tiene actitudes muy violentas y están todas las imágenes. Pero esas imágenes no se mostraban en su momento. Está tirando piedras, está agrediendo con objetos contundentes. O sea, es un joven que está en una actitud de una violencia extrema. Yo no sé si estaba con algún grado de ingesta de algún tipo de sustancias que pudieran haberle alterado el ánimo, porque uno no logra entender que alguien ejerza tanta violencia como este joven de 16 años. Y ahí vemos al gobierno hoy día solidarizando con este joven y, entre comillas, cuestionando la labor policial. Y es el mismo gobierno que les ha impedido usar los lanzaagua como corresponde, los lanzagases como corresponde, las escopetas antidisturbios, que son las herramientas que tienen las fuerzas de orden y seguridad para estar en un nivel de desigualdad de números. Porque 10 carabineros enfrentando a 1000 manifestantes no tienen ninguna opción si es que no tienen los elementos disuasivos con los cuales cuenta la policía. Pero si la autoridad no deja usarlos, o si la autoridad cada vez que se produce un hecho como esto se pone del lado del agresor, que era este joven en este caso, y no de los carabineros, bueno, podemos pensar que esta violencia se va a demorar en parar. Y el carabinero era un joven también, un chico de 22 años. El carabinero Zamora, sí, ¿sí? 22 años. Es un joven también. Tenía un año de servicio después de su instrucción policial. Uno lo que puede ver es que es un joven que además tiene una vocación de servicio, porque no cualquiera entra a Carabineros de Chile a prestar un servicio arriesgando su vida, sabiendo que va a arriesgar su vida, sabiendo que está en una situación muy violenta y donde muchos políticos los cuestionan. Bueno, y miren en qué termina. Termina cuestionado por la propia autoridad que lo formó, la propia autoridad que lo puso en ese lugar para resguardar el orden público, y a la primera de cambio lo dejan solo. Eso es inaceptable. Mira, a mí lo que me ha llamado profundamente la atención en este caso es dónde estaban los padres de ese chico que permiten que un niño de 16 años esté tirándole piedra a carabineros, porque el problema parte por ahí. Bueno, es que en este caso los padres eran parte de la agrupación de la primera línea. Y él iba a protestar con un tío y con otros familiares. O sea, yo puedo entender que pueda vivir una situación dura, una realidad de vida dura, pero eso no le da autorización a ir a destruir los bienes de todos los chilenos. Exacto. Y también se ve un problema de que la sociedad chilena necesita fortalecer a la familia. Yo te lo digo porque nosotros somos un grupo de mujeres y vemos que la familia ha perdido la fuerza y ha dejado de ser el centro que sustenta la sociedad hoy día en Chile. Es absolutamente cierto. No hay ninguna política pública que sea tan poderosa como el fortalecimiento de la familia. Ninguna. Si yo no propendo a que la familia se fortalezca, a que la unión entre un hombre y una mujer sea permanente en el tiempo, bueno, no hay política pública que pueda sostener eso, porque
es la familia donde uno tiene los primeros elementos de contención emocional de los niños, de los jóvenes. Es la familia la que inculca los primeros valores, los primeros principios. Es la familia donde yo nazco, o sea, donde yo llego a la vida es en un entorno familiar con un padre y una madre. Si yo voy propendiendo a que esa estructura ya no exista y voy señalando que no es relevante que la madre y el padre estén juntos y que por lo tanto el padre puede educar solo a su hijo, la madre puede educar solo a su hijo, o que las parejas sean de una inestabilidad permanente, bueno, eso va generando también algún grado de incertidumbre, de inestabilidad en los mismos niños. Por lo tanto, la destrucción del concepto de familia, la destrucción del concepto también de padre, porque aquí se ha tratado de borrar al padre. Y muchas de estas puestas en escenas que hacen las tesis, ¿no es cierto?, donde dicen que todos los hombres son los violadores, bueno, apuntan precisamente a destruir la imagen de padre. Y todo este concepto del patriarcado, opresor, bueno, eso es una construcción que se basa quizás en algunos hechos que son reales, pero que se pueden combatir. Si yo para combatir el machismo no tengo que decir que todos los hombres son violadores, porque también tendría que combatir el feminismo con la misma fuerza. Y nosotros lo que tenemos que buscar es develar que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Y somos complementarios. Y además, tienes toda la razón, somos complementarios, absolutamente. José Antonio, hay otro tema que nos ha preocupado y es, ¿qué medidas implementarías tú para contener la presión migratoria que hay en estos momentos en el norte? Bueno, cuando fui candidato presidencial presentamos dentro del programa de gobierno la situación de la migración. Esto se sale de todo carril normal durante el gobierno de Michelle Bachelet, porque ahí se hace una política de fronteras abiertas y se permite el ingreso de personas que son manejadas por reales mafias de trata de personas o de transporte de personas, sobre todo desde el país de Haití, donde mafias congregan a personas y les dicen que les van a dar una mejor calidad de vida en otro país y que dejen algo en garantía para que ellos vayan y después remitan las remesas a ese país. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, Aldo Muñoz, sabía esto y lo confesó, de hecho, en un canal de televisión, diciendo que él tenía conocimiento de que había mafias y no hicieron nada. Lo que tenía que hacer en ese momento la autoridad, pero no era su intención porque tenía una intención absolutamente contraria, que era abrir las fronteras, era establecer a través de la ley migratoria los requisitos para poder entrar a Chile y poder controlar esta situación. Bueno, Michelle Bachelet promovió la inmigración ilegal a Chile porque las personas llegaban como turistas, pero sin intención de ser turistas. Y no hizo nada por frenar eso, sino que lo incentivó. Y después llegó el gobierno de Sebastián Piñera, que llegó a poner cierto grado de orden, porque lo primero que hizo fue establecer visa en país de origen para los dos países que tenían las corrientes migratorias más grandes, que era Haití y Venezuela. Y fijó una visa humanitaria para el tema de Haití o una visa democrática para el tema de Venezuela, con lo cual se restringió bastante el ingreso. Pero también dijo, nosotros vamos a regularizar a todas las personas que hoy día están en Chile y les dio un plazo para que regularizaran su situación. Mucha gente lo hizo y los que no lo hicieron tuvieron un segundo plazo, que yo creo que fue un error enorme del gobierno, porque las personas que no regularizaron en tiempo, se les debería haber dicho, usted tiene que abandonar el país. Y habría sido una inversión ayudarles a que volvieran a sus países de origen, que son mayoritariamente Haití, Venezuela y Colombia. Y después el gobierno comenzó a tramitar con mayor celeridad el tema de la nueva ley migratoria, pero no llegó a ningún acuerdo con los parlamentarios, y los parlamentarios de oposición, encabezados por el senador Latorre del Frente Amplio, el senador Pizarro de la Democracia Cristiana y el senador Montes, pusieron indicaciones a esta ley donde abrían las puertas de Chile para una especie de visa de turismo laboral. Y también señalando que las personas que entraran a Chile, aunque fuera de manera ilegal, hasta diciembre, iban a ser reconocidas posteriormente, una vez publicada la ley, y se le iba a entregar visa a todos. Y eso es el efecto llamado. Y por eso, de un día para otro, todas las personas que estaban en calidad de migrantes en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú,
que principalmente son venezolanos, se empiezan a trasladar a Chile. Tenemos esta migración masiva que entra por la zona de Arica, Parinacota, y por la zona de Tarapacá, en Colchane arriba. Y el gobierno de nuevo no reacciona. El gobierno siempre es tardío a la reacción. Así como no reaccionó a la violencia el 18 de octubre oportunamente, no ha reaccionado oportunamente al terrorismo, tampoco reacciona oportunamente a la migración ilegal. Y la reacción oportuna habría sido primero expulsar hace bastante tiempo atrás al embajador venezolano y al embajador cubano, que son activistas políticos en Chile. En segundo lugar, haber reforzado el Plan Frontera Norte, que ya está establecido, pero requiere una actualización. En tercer lugar, uno podría haber cerrado la frontera de una manera bastante más eficiente que la que hay hoy día. Pocos conocen la zona del altiplano en Colchane. Es una zona muy amplia, muy plana, donde está la aduana en la mitad de la nada, y para los otros lados tú no tienes ninguna barrera física. Bueno, tú podrías haber hecho barreras físicas, ya sea zanja o algún tipo de cerco, para decirle a la persona, usted por aquí no puede pasar. En cuarto lugar, tú tienes que hacer responsable a los países de donde vienen estas personas, que son principalmente Perú y Bolivia, y decirle, el problema es suyo. El problema está en su país, no en el nuestro. Por lo tanto, esas personas no pueden avanzar hacia Chile. Y usted tiene que tomar medidas, porque si nosotros vamos a tomar medidas en contra suya, y lo vamos a denunciar en los foros internacionales, lo vamos a denunciar en los foros económicos, y esto le va a traer consecuencias. Tú cierras las fronteras. Si nosotros cerramos las fronteras con Bolivia o la frontera con Perú, te aseguro que el gobierno boliviano y el gobierno peruano tendrían que tomar alguna medida para contener el flujo migratorio en sus países y no permitir esta migración para acá. Y finalmente, a las personas que entran, tienes que decirle que van a ser deportadas. Deportadas, porque hoy día todos los migrantes saben que si entran a Chile, si pisan Chile, los van a llevar a una residencia sanitaria en Iquique, en Huara, en Antofagasta, en Calama. O sea, tienen asegurado su estada en Chile en un recinto que cumple con buenas condiciones de higiene y seguridad, que nosotros tenemos que brindarle, si tenemos que también entender que hay un tema humanitario. Pero nosotros deberíamos brindarle ese apoyo en Colchane, no en Iquique. En Colchane tú deberías llevar contenedores, llevar carpas, hacer alguna situación ahí de contención de las personas en ese lugar, para que vuelvan a Bolivia o para que vuelvan a Perú cuando corresponda. Pero si tú ya las llevas a Iquique, si las llevas a Antofagasta, después es mucho más difícil decirle que se tiene que ir de nuestra parte. Ahora, ¿tú qué piensas de esto de que se haya acentuado la presión migratoria justo ahora en el mes de octubre y que se vea que están arribando mucho más gente de Perú y de Bolivia, venezolanos y de otras nacionalidades, y así haya sido mucho más fuerte la migración ahora en este mes? ¿Qué piensas? ¿Tiene alguna razón o ha sido la mera casualidad? Yo creo que se dieron los tiempos en la modificación de la legislación que intentaron aprobar parlamentarios de oposición. No sé, yo no creo tanto en estas teorías conspirativas que dicen justo en octubre. No, yo creo que calzaron los tiempos, lamentablemente, de la modificación legal que venía de la ley migratoria y se produjo esta situación donde se le garantizaba, así que se aprobaba la ley, ahora se rechazó esa indicación de que se le iba a dar visa a estas personas si es que entraban a Chile antes de que se publicara la ley. Yo creo que hubo una mala coincidencia en las fechas. Sí llama la atención que en general son gente joven la que llega, y eso quiere decir que son personas que estaban de alguna manera radicadas en los países vecinos. Son personas que reconocen que salieron de Venezuela y que pasaron por Ecuador, que estuvieron en Brasil, que estuvieron en Perú, que estuvieron en Bolivia, y seguramente ya estaban trabajando ahí en condiciones mucho peores de las que podrían aspirar a estar aquí en Chile. Pasando ahora al tema de la Araucanía, en cuanto a la situación de violencia en la Araucanía, ¿cómo estimas que ha sido el manejo del gobierno en este tema? No malo, pésimo. Y además no ha cumplido con lo que señaló el presidente en campaña. Si nosotros vemos los videos que él, o los testimonios que él recogía de las víctimas en la Araucanía, él dijo, no los vamos a abandonar. Tenemos claro que hay que combatir al terrorismo con fuerza y lo vamos a hacer. Y vamos a enterar los 4 años del presidente y no lo ha hecho. Vamos a enterar
3 años de gobierno y no lo ha hecho. O sea, este fin de semana vimos cómo asesinan a Pedro Cabrera, lo asesinan terroristas, pero antes vimos cómo le disparan a un camión donde iba una niña de, creo que de 9 o 10 años. Antes de eso vimos cómo queman a un camionero, a Juan Barrios, en un camión que estaba estacionado, ¿no es cierto?, a la berma del camino, lo queman. Bueno, entonces, este es un gobierno que no reacciona, que no toma las medidas que debe tomar. Y la medida no solamente de fuerza militar, porque algunos creen que con fuerza militar esto se termina. No es así. Esto se termina y se enfrenta con toda la fuerza del Estado, con la fuerza de normas que a veces son menores, como por ejemplo que Impuesto Interno le pregunte a alguien que renueva su vehículo en la zona de dónde sacó los recursos para comprarse un vehículo nuevo. Como por ejemplo la ley del tránsito que dice que tú no puedes circular con un vehículo sin patente, o con el Código Penal que dice que si tú le cambias la patente a un vehículo estás cometiendo una infracción muy grave, un delito, siguiendo y haciendo trazabilidad de la madera. Aquí hay mucho robo de madera que se transforma en un flujo de recursos importante para pagarle a estos pseudo guerrilleros, que son una especie de soldados de algunos que utilizan la causa mapuche para cometer delitos. Si la tala ilegal de árboles, todo el robo de la madera, es una organización criminal que se ampara en una causa mapuche y utiliza el terrorismo para aislar esas zonas y poder proceder a este robo permanente. Hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas. Muchas de esas cosas se pueden controlar a través de otras leyes que están. Y uno también lo que debería hacer es liberar fuerza policial que está hoy día cumpliendo labores de resguardo de las víctimas. Y ahí sí podría destinar personal militar para hacer esas labores de resguardo de punto fijo y que las policías tengan una mayor capacidad operativa para realizar lo que ellos saben hacer, que es el control de la delincuencia, el combate al terrorismo. Pero no hay voluntad del gobierno, así como no ha habido voluntad de frenar la migración ilegal, no ha existido voluntad del gobierno de enfrentar el terrorismo. Este gobierno incluso negoció con un asesino terrorista como es Celestino Córdoba. Y el ministro de Salud lamentablemente lo trató de amigo machi, colega. Sí, no es su colega, él no tiene un título médico, pero se rebaja la discusión a ese nivel y se le libera, porque literalmente lo que hicieron fue liberarlo. Será en un centro de detención con menos medidas de protección. Pero bueno, se dieron al chantaje terrorista y los gobiernos no deben negociar con los terroristas. Otra pregunta es, ¿qué opinas de la educación sexual integral o la ESIS? Que es una norma perversa, es una norma que hipersexualiza a niños en su primera infancia. Y eso es perverso, porque destruye la integridad de la persona. Cuando yo acelero el procedimiento de conocimiento sexual de los niños, lo estoy sacando de su aprendizaje natural. Los niños son curiosos por naturaleza y el niño explora muchas veces sus partes más íntimas, pero de ahí a que yo lo provoque para hacer eso, ahí a que yo lo exponga a situaciones de sexo explícito o de exhibición de órganos genitales de adultos, bueno, hay un gran trecho. Y con esto lo que se trata de hacer es de destruir a la persona desde el interior para que no tenga barreras posteriormente a una defensa natural que tiene el niño. Cuando un niño ve algún acto que no le causa agrado, mira para otro lado, sale de ese lugar. El niño tiene una defensa natural, pero si yo empiezo a romper esas pequeñas defensas naturales que son de la naturaleza del hombre, bueno, voy promoviendo una hipersexualidad y eso finalmente hace a esos niños más propensos a ser dominados por ciertas políticas ideologizadas, que es todo este mecanismo de deconstrucción de la persona. Y la ley de educación sexual integral busca eso, destruir a la persona desde su primera infancia. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer para combatir ese tipo de normas es importante. Y además hay ejemplos claros en países cercanos donde ya se han dado efectos muy negativos de esta situación.
Y yo lamento que se hayan prestado para esto parlamentarios que se decían de derecha o parlamentarios que decían estar por el bien de la familia y de la persona y se hayan prestado con su firma para avalar un proyecto que plantea la izquierda más radical. Gracias, José Antonio. Ahora te voy a hacer la pregunta que tú dijiste que te hacían todos los días, pero que me la encargaron todas, una gran cantidad de nuestras asociadas, y es: ¿por qué vas a votar por la comisión mixta? ¿Vas a anular el segundo voto? ¿Cuál es tu postura? Yo sé que, por ejemplo, yo voy a votar por convención mixta, creo que tú vas a votar por la constituyente, y hay gente que quiere anularlo. Danos una explicación de tu postura y por qué sustentas esa postura. Bueno, primero decir que si gana el apruebo, todo lo que viene después es malo. Mixta o constituyente, para mí, son igual de malas. ¿Ah? Pero la constituyente a mí me da la garantía de que van a poder postular personas que defiendan con convicción algunos principios que los actuales parlamentarios no han defendido. Porque algunos dicen, no, nosotros si le damos continuidad a este parlamento va a haber una mayor armonía, hay un mayor conocimiento legislativo, y son argumentos serios, yo no puedo cuestionarlo. Pero yo le tengo muy poca confianza a los actuales parlamentarios, que fueron los mismos que nos pusieron en esta situación. Son los mismos que firmaron el pacto y votaron a favor del pacto de la paz y la no violencia. Por lo tanto, a mí al menos los actuales parlamentarios no me dan ninguna garantía. Y creo que teniendo más posibilidades los republicanos en esto, tendríamos varias voces más coherentes y con convicción, fijando posición en una eventual asamblea. Y por eso yo al menos voto constituyente. Pero también avalo a todos los que dicen que votan nulo. Y las personas que votan nulo me preguntan, oiga, ¿por qué yo voto nulo? Entonces yo le digo, vote nulo con convicción. Pero antes de preocuparnos, vuelvo a insistir, del segundo voto, ocupémonos del primero. Si gana la prueba, todo lo que viene es malo. Entonces, yo creo que esto no tiene mayor trascendencia, porque hay muchas teorías conspirativas de que si la constituyente saca más votos que el rechazo. No. Aquí, si gana el rechazo, se acaba la discusión. Se informa el resultado de la segunda papeleta, pero no tiene influencia en el resultado importante, que es apruebo o rechazo. Cuando si gana el rechazo, no hay que creer en estas teorías conspirativas que dicen, mira, es que si saca más votos la constituyente van a echar abajo el primer voto. No es así. Pero hay razones serias, como las que debes tener tú y que avala también el abogado Víctor Manuel Avilés, que dice con argumentos, mire, ¿por qué mixta? Hay argumentos también serios y prácticos de por qué votar constituyente, y hay argumentos de mucha coherencia en que si yo voto rechazo, anulo el segundo voto. Entonces, yo le digo, mire, no nos preocupemos del segundo voto, preocupémonos del primero, y en el segundo voto, cada uno que haga con la tranquilidad de conciencia lo que quiera hacer. Mis cercanos casi todos anulan. Y yo les digo, muy bien, anula. Si anular también es coherente. Entonces, yo voto constituyente, pero si alguien me pregunta si puede anular, le digo sí, anule. Curiosamente, por las mismas razones que tú, yo voto por la mixta, porque creo que la verdad es que los políticos han perdido mucha validez. Y si tengo que pagarle a muchos más políticos por algo a gente que ya le perdí la confianza, prefiero pagarle a la mitad o un porcentaje menor. Sí, bueno, sí, yo creo que hay argumentos para cualquiera de las tres opciones. Por lo tanto, no se preocupen tanto de la segunda votación, sino que ocúpense de la primera. Del rechazo. Así es. Rechazo. Así es, pues. Muy bien, José Antonio. Eso, muy bien. Me parece muy bien, José Antonio. Para eso estamos trabajando. Estamos en las marchas, las caravanas, estamos con redes sociales, con todo. Y creo que vamos inscríbanse como apoderados de mesa. Y también, eso es súper importante, sí. Hay que jugársela esta vez, mucho. Sí. Así que, José Antonio, agradecidísima, sé que tienes otro compromiso. Agradezco también a Liliana y encantadísima de haberte tenido por acá, pues, un gusto. Y muy buena para mí también.
muy buena la entrevista, quedamos muy conformes, realmente enriquecedora. Con más Muchas ganas de gracias. seguir trabajando, Antonio. Que estén muy bien, muchas gracias. José Antonio. Adiós. Gracias a Gracias, ti. Liliana. Gracias. Ya pues, Liliana, también te despido a ti y nos vemos, nosotras nos vemos siempre. Así que... Nos vemos como un beso. siempre. Muchas gracias, Rebeca. Un gusto Chao. como siempre. Adiós. Igual, igual, igual. Bueno, y a ustedes también, pues amigas, me despido con mucho cariño. Hasta una próxima. Y creo que quedamos todos muy conformes con esta entrevista, ha sido genial. O sea, nos aclararon muchos puntos y creo que realmente lo único que tenemos que hacer es seguir luchando por el rechazo, con todas las ganas del mundo. Así que un beso para todos, abrazos y nos vemos en una próxima ocasión. Encantada.